días a toda la gente linda de Barrancarmea que nos ve hasta esta hora de la mañana aquí en su programa de Levante, en su Asociación Jurídica Defiéndase con Ley. Me llegó un caso hace poco a la oficina en donde una persona me manifestaba lo siguiente: estoy con mi compañera permanente, tenemos 2 hijos, pero dudo de que yo sea el padre del hijo que viene en camino. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo reconozco o no lo reconozco? ¿Es mi deber legal reconocerlo? Esas clases de situaciones suceden muy a menudo hoy en día, teniendo de presente que existe un fenómeno como es la infidelidad, el cual acaba parejas, acaba matrimonios, uniones maritales de hecho, etc. Los hijos son reconocidos por la ley mediante el registro civil de nacimiento. Es decir, que si yo como papá reconozco a mi hijo, me dirijo a la notaría, a la registraduría y doy mi voluntad de que efectivamente lo estoy reconociendo, inmediatamente queda vinculado como hijo legítimo, es decir, ante la ley es un hijo suyo. Pero muchas veces dudamos respecto de la paternidad, respecto de si ese hijo es mío o no es mío. Hay una presunción: si usted está casado o si está conviviendo y su compañera va a tener algún hijo, se presume que como están conviviendo, ese hijo será suyo. Pero muchas veces esto no sucede y existen dudas respecto a eso. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Primero que todo, en el momento en que usted reconoce a su hijo, sea o no sea hijo suyo, ante la ley, si usted fue allá a la notaría, a la registraduría y lo registró, valga la redundancia, con su apellido, inmediatamente, así no sea hijo suyo, pasa a ser ante la ley como un hijo legítimo para usted y usted deberá responder por los gastos alimentarios. Pero cuando sucede esta situación, muchas veces se presenta que la cónyuge infiel manifiesta que efectivamente no es hijo suyo. ¿Qué hacer al respecto? Para eso es necesario iniciar un proceso de impugnación a la paternidad. Pero ojo, que este proceso de impugnación a la paternidad solamente está facultado para ciertas personas. Como les decía al principio, si usted aceptó y dio su voluntad respecto al reconocimiento de un menor de edad, a sabiendas de que no es hijo suyo, inmediatamente queda vinculado como hijo legítimo y deberá responder por los gastos alimentarios y gastos alimenticios que se establecen en la ley. El proceso de impugnación a la paternidad es un proceso mediante el cual, cuando se establece o se reconoce de que ese hijo no es hijo suyo, usted deberá solicitarle al juez, mediante un proceso en el cual la prueba reina es la prueba de ADN. Mediante ese procedimiento usted podrá establecer si evidentemente es hijo o no es hijo suyo. Y usted, al momento de tener conocimiento o de tener la duda de que ese hijo no es hijo suyo, la ley faculta y le da a usted 140 días a partir del reconocimiento. Es decir, si usted tuvo su hijo, fue y lo reconoció, pero tiene algunas dudas, dentro de esos 140 días, usted podrá solicitar el proceso de impugnación a la paternidad, con el fin de que mediante la prueba de ADN se establezca si es hijo suyo o no es hijo suyo. Pero si dentro de ese término de los 140 días usted no hizo ese procedimiento, ya no será facultado para iniciar el trámite. ¿Quiénes están facultados para iniciar el proceso de impugnación a la paternidad? El mismo hijo, cuando de pronto ya está en su edad adulta, dice: no, usted no es mi verdadero papá, impugna esa paternidad, se hace la prueba de ADN y establece que verdaderamente no es hijo de él. O el cónyuge o la cónyuge perjudicada o la compañera permanente perjudicada, teniendo en cuenta que muchas veces los gastos alimentarios perjudican o restan a los gastos alimentarios de sus demás hijos. Así las cosas, esa compañera o esa cónyuge podrá solicitarle al juez el proceso de impugnación a la paternidad. Pero es importante que usted en esta mañana tenga claro que al momento de usted reconocer legalmente a su hijo en la notaría, en la registraduría, inmediatamente usted queda vinculado con las obligaciones establecidas en la ley para efectos de alimentos. Y no podrá usted, si no hace dentro de los 140 días ya mencionados, no podrá usted hacer el trámite de impugnación a la paternidad, puesto que la ley establece que tiene que ser dentro de los 140 días al conocimiento de esa duda que usted tenga. Probablemente usted puede haber sido engañado o en su buena fe lo han engañado y en ese orden de ideas pues reconoció al bebé. Pero la ley da a usted 140 días para poder iniciar el trámite de impugnación a la paternidad. Y en caso tal de que no lo haga, pues las demás personas de las que ya hablamos, la compañera permanente o su cónyuge, el propio hijo o el propio papá. Es importante que tenga en cuenta
este tipo de situaciones, ya que se ve muy a menudo en las comisarías de familia, en el bienestar familiar, ese tipo de situaciones, en las cuales las personas reconocen a los hijos sin tener certeza si son o no son de ellos. Para ello es importante que se practique la prueba de ADN y iniciar el proceso de impugnación de la paternidad o de filiación en su defecto. Volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley, en su programa de Levante. Muchas gracias.